Vamos a estudiar un tema de mucha importancia. Sin embargo, antes de hacerlo, queremos pedir la bendición de Dios, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, te damos gracias porque nos has traído con tu protección a tu casa de oración. Señor, sabemos que el frío y la nieve no son lo mejor para la asistencia a la iglesia, pero sabemos, Señor, que la tierra sí necesita de esta agua para que pueda producir la hierba verde y para que pueda producir fruto. Por eso te damos gracias por esto. Y pedimos que en esta noche, como ha caído hoy la nieve, que tú caigas a través del rocío de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Y que podamos entender tu palabra y que pueda inspirar nuestra vida para un mejor servicio a ti. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de esta noche se basa en una historia que todos conocemos indudablemente muy bien. La historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Así que quisiera invitarles a buscar conmigo nuestro capítulo clave de estudio, Levítico, el capítulo 10. Y vamos a tomar esto como nuestra base de estudio, pero vamos a estudiar varias otras cosas además de esto. Levítico el capítulo 10 es una historia muy solemne, es una advertencia al pueblo de Dios en estos últimos días. Y vamos a notar los elementos claves que tenemos en esta historia. Lo primero que queremos notar no está en el capítulo 10, está en el capítulo 9, el último versículo. Es un versículo clave. Resulta que cuando se colocaron los sacrificios sobre el altar del sacrificio en el santuario, la Biblia nos dice que Dios llovió fuego del cielo para consumir el sacrificio que se encontraba sobre el altar. Ahora, en este altar se ofrecía lo que se conoce como el sacrificio de mañana y tarde, el sacrificio diario. No había ningún momento en que ese altar no estuviera ardiendo. Debía arder continuamente con el holocausto que era colocado sobre él. Ahora, Dios le advirtió a los sacerdotes que cuando ellos entraran al lugar santo del santuario desde el atrio y llevaran fuego en el incensario para ofrecer delante de Jehová, ellos debían tomar de este fuego que había llovido Dios sobre el altar del sacrificio. Sencillamente porque ese fuego que se encontraba sobre ese altar había sido enviado por Dios y era fuego santo, era un fuego especial. Ahora, si ustedes hubieran analizado ese fuego, probablemente en su composición química hubiera sido muy parecido o idéntico a cualquier otro fuego. Es más, si ustedes le hubieran metido su dedo a ese fuego que había sobre el altar y metieran su dedo en el fuego que sale de la cocina, indudablemente se quemarían el dedo en ambos casos. Es decir, que ese fuego era como cualquier otro fuego con una diferencia. Y es que Dios había enviado ese fuego y por lo tanto ese fuego era santo. Y Dios le dijo a Nadab y Abiú y a los sacerdotes, cuando ustedes entren a la presencia mía, al lugar santo y lleven fuego, no me traigan ningún fuego, sino ese fuego santo que yo lloví sobre el altar. Ahora, ese es el contexto de la historia que encontramos en Levítico el capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahora, obviamente lo que sucedió es que Nadab y Abiú ofrecieron otro fuego. Es decir, ellos no tomaron el fuego del altar, el fuego santo, sino que ellos sustituyeron ese fuego santo
que había caído sobre el altar, y en lugar de usar ese fuego santo, ellos usaron otro fuego que probablemente ellos mismos habían encendido. Dios no les había mandado que ofrecieran otro fuego, les había mandado que usaran el fuego del altar. Indudablemente Nadab y Abiú pensaron, bueno, ¿y por qué tenemos nosotros que ofrecer ese fuego de ese altar? Al fin y al cabo, fuego es fuego. Si le ofrecemos a Dios este fuego secular, podríamos decir, es lo mismo que ofrecerle a Dios este fuego santo. ¿Qué posible diferencia puede haber entre el fuego secular y el fuego santo? Porque los dos fuegos se ven igual, los dos fuegos tienen la misma composición química, los dos fuegos queman, al fin y al cabo, fuego es fuego. Ahora, inmediatamente nos preguntamos por qué razón es que Nadab y Abiú se les ocurrió la idea de ofrecer fuego común. Me gusta llamarlo fuego común, porque fuego extraño, como que no lo entendemos muy bien, al menos que estudiemos la historia como la estamos estudiando esta noche, pero podríamos decir fuego secular o fuego común y corriente. El fuego que se usa todos los días para propósitos seculares. ¿Por qué se les ocurrió ellos la idea de usar un fuego secular, un fuego común, en vez de usar el fuego santo que Dios había apartado para el sacrificio? La historia nos dice por qué razón. Noten lo que dice el versículo 9. Después que Nadab y Abiú fueron destruidos por un fuego que salió de delante de Jehová, y a esto vamos a volver en un momento, Dios le dio una advertencia solemne a Moisés y a Aarón. Dice en el versículo 9, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Por qué daría Dios este consejo? Sencillamente porque cuando Nadab y Abiú entraron al templo, estaban bajo la influencia del vino. Y por lo tanto, noten lo que dice el versículo 10. No debían beber para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, que ellos no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano, es decir, lo santo y lo común, porque ellos habían bebido vino. Estaban bajo la influencia del alcohol, en otras palabras, y por lo tanto, para ellos cualquier fuego servía para traérselo a Jehová. Y luego noten lo que dice el versículo 11. Dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos, que es sinónimo de leyes, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, para enseñar los estatutos y la ley de Jehová, para distinguir entre lo que es santo y lo que es común, los sacerdotes no debían beber vino. Pero como estos dos sacerdotes habían estado bebiendo vino, su mente estaba entorpecida y no podían distinguir lo santo de lo profano. Y por lo tanto nos dice, regresando otra vez al versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Y luego entonces el resto de la historia nos dice que Dios le prohibió a Moisés, a Aarón y al pueblo que lloraran a estos dos jóvenes que habían muerto por mezclar lo santo y lo profano, por ofrecerle a Dios un fuego común en vez de ofrecerle un fuego santo. Así que vamos a notar los elementos claves de esta historia, porque en Apocalipsis vamos a volver otra vez a estos elementos. Dios tenía un fuego santo. Dios dijo, este fuego santo que yo he apartado es el que ustedes me van a ofrecer. Pero como resultado de beber vino, Nadab y Abiú, en vez de ofrecer el fuego santo, le ofrecieron a Dios un fuego secular o un fuego común como si fuera santo. Por lo tanto, Dios llovió fuego sobre Nadab y Abiú y los destruyó. Y Dios prohibió terminantemente que lloraran a esos dos jóvenes que habían afrentado a Dios,
ofreciéndole algo común en vez de ofrecerle algo santo como Él había mandado. Ahora, queridos hermanos y amigos, ante Dios es muy importante que hagamos una distinción entre lo que es común y lo que es santo. Notemos un par de versículos más, y hay muchos que podríamos leer. Note lo que dice Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 26. Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 26. Nos dice algo muy importante, hablando del pueblo de Israel y sus sacerdotes. Declara: sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? Diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y ahora noten, la última parte del versículo es muy importante, porque nos dice en qué sentido específico ellos no distinguieron lo santo de lo profano. Dice la última parte del versículo: y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Es decir, que al no hacer diferencia entre santo y profano, ellos pisotearon el santo sábado de Jehová. Ahora, en Ezequiel el capítulo 44 y el versículo 23, se habla del sacerdocio de Israel después de que se edifica la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y la diferencia entre los sacerdotes en ese tiempo y los sacerdotes que llevaron a la apostasía en el versículo que acabamos de leer. Dice en el capítulo 44 de Ezequiel y el versículo 23 que habría un cambio radical en los sacerdotes. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Ahora yo les pregunto, ¿es importante para Dios la distinción entre lo que es santo y lo que es común? ¿Sí o no? Entre lo que es limpio y lo que es común. Ahora, no me entiendan mal. Lo que es secular no es malo. Pero lo que es secular no se puede ofrecer como santo. Lo santo es muy bueno, pero lo santo no se puede ofrecer o no se puede tratar como si fuera ¿qué? Secular. Es decir, hay que mantener una distinción, y lo que Dios dice que es santo, mantenerlo santo. Lo que Dios dice que es secular o común, mantenerlo secular y común. Porque cuando hacemos de algo secular algo santo, o algo santo algo secular, Dios se ofende, según la historia que leímos de Nadab y Abiú. Ahora, en esta noche vamos a hablar de algunas cosas que Dios hizo santas. Y vamos a ver que muchas veces nosotros, los cristianos, y específicamente los adventistas del séptimo día, hemos tratado cosas santas como si fueran comunes. Y hemos tratado cosas comunes como si fueran santas. Hablemos en primer lugar del diezmo. Vamos a Levítico, el capítulo 27. Levítico, el capítulo 27, y vamos a empezar leyendo en el versículo 30. Levítico 27 y el versículo 30. Allí dice lo siguiente: y algunas de las décimas de la tierra, ¿están despiertos? Estamos recién comenzando. A ver, casi todas las décimas de la tierra, todas, dice, y todas las décimas son el 10%, todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, ¿qué cosa? Son. Es cosa que consagrada. ¿Qué significa consagrada? Una de las partes de esa palabra consagrada es la palabra sagrada. ¿Qué significa sagrado? Santo, ¿verdad? Es más, en la versión en inglés dice holy allí. Así que dice
de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Versículo 32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada ¿a quién? A Jehová. Es decir, el diezmo es ¿qué? Santo. El diezmo es santo. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? ¿Cuántos creen que todo el dinero nuestro es de Dios? ¿Y por qué no lo metieron todo en el plato de la ofrenda esta noche, si todo es de Dios? ¿Ah? En el libro de Ageo, el capítulo 2 y el versículo 8 dice, Dios dice, el oro y la plata míos son. Es decir, todo nuestro dinero pertenece a Dios. Pero ¿significa eso que todo nuestro dinero es santo? No. ¿Cuánto de nuestro dinero es santo? ¿Cuánto de nuestro dinero es común o secular? 90%. ¿Y por qué el 90% es secular o común? Porque lo podemos usar para cosas comunes y seculares. ¿Por qué es santo el diezmo? Porque le pertenece a Dios y se usa solamente con un fin que santo o sagrado. Ahora, lamentablemente en la iglesia adventista menos de un 50% de los miembros diezman. ¿Sabían ustedes eso? En la iglesia adventista algo menos de un 50% de los miembros devuelven un diezmo fiel a Dios. Ahora, ¿cómo violamos nosotros la santidad del diezmo? Bueno, la primera forma en que podemos nosotros violar el principio de la santidad del diezmo es devolviendo menos que el diezmo. ¿Creen ustedes que devolver menos que el diezmo es irrespetar la santidad del diezmo? Claro que sí. Por eso dice Malaquías 3, traedme ¿qué? Todos los diezmos al alfolí. Es decir, que para ser fieles y respetar la santidad del diezmo, debemos devolverle a Dios un diezmo completo. Otra forma como nosotros podemos tratar en forma común el diezmo es llevándolo a donde no debemos llevarlo. Ustedes notan que en Malaquías 3 dice que el diezmo se debe llevar al alfolí. ¿Saben ustedes lo que era el alfolí en los tiempos del Antiguo Testamento? El alfolí era un cuarto especial en el templo a donde las personas, ustedes saben que en el Antiguo Testamento diezmaban con vacas y con trigo y con uvas y con productos agrícolas, porque en ese tiempo no manejaban dinero, sino que manejaban productos de ese tipo. Y había un cuarto especial a donde se guardaban todos los productos, el 10% que traían las personas. Se conoce como el granero. ¿Han oído hablar del granero? Y ahí se guardaba para usarse para remunerar a los sacerdotes. Es decir, que el propósito del diezmo era remunerar al sacerdocio que servía al pueblo. Y dicho sea de paso, el que remuneraba al sacerdocio no era el pueblo, era Dios. ¿Me oyeron lo que dije? A veces nosotros decimos, yo le pago al pastor, porque yo meto el diezmo. Ustedes no le pagan al pastor nada, porque nosotros le devolvemos el diezmo a Dios y Dios le paga al pastor. Nosotros sencillamente le damos a Dios y entonces Dios a través de la tesorería de la iglesia remunera a los ministros por su trabajo. Pero algunas personas dicen, bueno, como yo le pago al pastor, si el pastor no predica como debe predicar, entonces yo retengo el diezmo. Es una forma de tratar de manipular el diezmo. Y es infidelidad para con Dios. Porque es tratar en forma secular, de acuerdo a nuestras propias ideas, el santo diezmo de Jehová. Iglesias dicen, yo voy a retener el diezmo porque no estoy de acuerdo con lo que dice con lo que está haciendo la conferencia. ¿Saben ustedes que en los días de Malaquías, ustedes pueden leerlo, cuando Dios dijo traer todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, el sacerdocio estaba corrompido? Ustedes pueden leerlo en el capítulo 1 de Malaquías. Estaban ofreciendo animales cojos.
Es decir, estaban buscando, de cada 10 animales buscaban el más flaco, el más enfermo, el cojo, y ese se lo ofrecían a Dios. No estaban cumpliendo con lo que Dios quería. Y sin embargo Dios dice, traed todos los diezmos y las ofrendas ¿a dónde? Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Así que si lo retenemos, lo estamos irrespetando. Si estamos dando parcialmente, estamos cometiendo el mismo pecado de Nadab y Abiú. Si lo entregamos a otras causas y no lo traemos al alfolí, estamos irrespetando el diezmo. Y dicho sea de paso, si lo gastamos nosotros en nuestras propias cosas en forma completa, ahí sí es verdad que lo estamos irrespetando también. Lo estamos considerando como común y no como santo. Hermanos y hermanas, el diezmo fue separado como santo por Dios para llevarlo a un lugar, para usarlo con un propósito. Si nosotros no lo llevamos a ese lugar, si nosotros no lo usamos para ese propósito, si nosotros solo damos parcialmente o si nosotros no lo damos, nosotros estamos irrespetando el diezmo, estamos considerando común lo que Dios llama santo. ¿Cuánto del diezmo es santo? El 10%. ¿Qué tal si le devolvemos 9,5% a Dios? Estamos considerando secular, ¿qué cosa? 0,5%. Y Dios no acepta eso. Dios acepta solo una entrega total de lo que le pertenece a Él, porque es santo a Él. Ahora otra cosa, según la Biblia, que es santa, o que es santo, es el templo. Déjenme preguntarles, así como el diezmo, dicho sea de paso, ¿el diezmo lo damos en billetes igual que la plata que llevamos al mercado, sí o no? ¿El diezmo que traemos a la iglesia son billetes? Espero que sean billetes y no monedas. Las monedas hacen mucho ruido, hay que traer billetes. Déjame preguntarles, el billete de a uno que ustedes le dan a Dios y el billete que llevan al mercado, ¿ambos son de papel? ¿Ambos tienen un 1? Entonces son iguales. ¿Son iguales? No. Porque uno es dedicado a Dios y el otro es dedicado a propósitos seculares. Ahora yo pregunto, ¿este edificio tiene madera? ¿Tiene ladrillo? ¿Tiene asientos? Sí. ¿Tiene calefacción? ¿Tiene tubería? ¿Tiene baño? Tiene todas esas cosas, igualito a mi casa. Porque mi casa también está hecha de ladrillo. Mi casa también tiene asientos. Mi casa también tiene luz eléctrica y también tiene baño. Entonces la iglesia es igualita a mi casa. ¿Por qué no? Porque el templo ha sido dedicado ¿a quién? A Dios. El templo es santo, mientras que nuestra casa es secular. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, usted conoce ese texto, Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. ¿Por qué es santo el templo? Porque Dios está allí. ¿Por qué es santo el diezmo? Porque ha sido dedicado ¿a quién? A Él. Es decir, lo santo es lo que Dios se ha reservado para Él. Y nosotros no debemos tocarlo o irrespetarlo porque es de Él, es propiedad de Él, está relacionado con Él. Ustedes recuerdan a Moisés, vamos un momentico a Éxodo el capítulo 3. Éxodo el capítulo 3 y el versículo 5 y 6. Noten, Éxodo 3, 5 y 6. Es la experiencia en la zarza ardiente. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que había más zarzas que esa en ese desierto? ¿O esa es la única zarcita ahí? No, se ha descubierto que zarzas de esas hay muchas por allá en el monte Sinaí. ¿Ustedes creen que esa zarza era diferente que todas las demás zarzas? ¿Esa zarza era diferente? Bueno, ¿y acaso no era zarza igual que las otras que eran también zarza? Claro que sí, pero ¿qué distinguía la zarza que ardía? El hecho de que estaba presente allí ¿quién? Dios. Ahora, cuando Moisés vio a Dios, o vio la zarza, mejor dicho, porque no vio a Dios, cuando se dio cuenta de que la santidad de Dios estaba presente allí, noten lo que sucede. Versículo 5, Dios le dice, no te llegues acá.
quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahora noten el versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés hizo ¿qué cosa? Cubrió su rostro, porque tuvo miedo. Cuando dice miedo, temor, tuvo temor de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo entró Moisés a la presencia de Dios? Así con la cara arriba, cuchicheando y riéndose. No. Aquí dice que ¿qué? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque sabía que Dios estaba allí. Ahora yo pregunto, ¿Dios está aquí? ¿En este templo, sí o no? Claro que Dios está aquí. Ustedes recuerdan la escena de Isaías, el capítulo 6, donde dice: santo, 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 y dice que el templo se llenó de la gloria de Jehová. Y dice que los serafines, que tenían 6 alas, ¿qué hacían los serafines con las alas? Con 2 cubrían su ¿qué? Hasta los mismos ángeles hacen lo que hizo Moisés cuando están en la presencia de Dios, cubrieron su rostro. Con 2 de sus alas cubrieron su ¿qué? Su cuerpo. Ahora imagínense eso, qué reverencia. Y solo usaban 2 para volar. Y cuando Isaías se dio cuenta que estaba en la presencia de un santo Dios, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que estoy qué! Estoy muerto, estoy deshecho, dijo Isaías. Tenían un concepto de la santidad del templo y de la presencia de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros este lugar? Entramos a la iglesia a mascar chicle. ¿Harían ustedes eso si estuviéramos en la presencia de Dios ahora, literalmente en los atrios celestiales? Déjenme preguntarles, si Dios dijera que Él iba a venir a esta iglesia en persona, ¿cuántas personas creen ustedes que estarían aquí esta noche? ¿Ah? Si el Señor Jesucristo dijera: yo voy a venir a esta iglesia esta noche, y se anuncia en todas partes, ¿cuántos creen ustedes que estarían esta noche? Habría que ir a Madison Square Garden, y todavía no cabría la gente. Y sin embargo, ¿dónde está la mayoría de la gente esta noche? Están en su casa. ¿Por qué razón? Porque no conciben de que Dios está aquí. Como no lo podemos ver, decimos: no, sí, yo voy a la iglesia, pero yo no veo a Dios, ni tampoco lo siento, mejor me quedo en la casa viendo televisión. Así que ausentarse del templo es irrespetar la santidad de Dios. Además de eso, yo pregunto, cuando estamos en la iglesia, cuchicheamos y hablamos de cosas seculares en la presencia de Dios. ¿Con qué clase de ropa venimos a la casa de Dios? ¿Ustedes creen que para entrar al templo de Dios debemos traer una ropita especial? Si ustedes fueran a visitar al presidente Clinton, o si fueran a visitar a un rey, ¿cómo irían vestidos? Yo creo que irían con la mejor ropa. Y la sierva de Dios dice que nosotros debemos entrar al templo con la mejor ropa que tenemos. Dice que debemos tener una ropa especial de sábado. ¿Cómo se visten los ángeles? Ropaje blanco. ¿Cómo se vestían los sacerdotes cuando entraban en el templo? Todo reflejaba santidad y pureza y limpieza y belleza. Era la ropa más costosa. Y el templo hoy es la iglesia, eso ya lo estudiamos. Así que el templo de Dios hoy siendo la iglesia, ¿cómo debemos venir nosotros que somos reyes y sacerdotes? Ya lo hemos visto espiritualmente, somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo debemos nosotros venir a la iglesia? Con nuestra mejor ropa. ¿Qué diríamos de usar la iglesia con propósitos seculares? Para tener programas donde se hablan de cosas que no son sagradas, a donde se juegan juegos, donde nos reímos y donde aplaudimos.
y respetamos la presencia de Dios. ¿Qué diríamos de música en la iglesia? A donde se mezcla una música mundana con una letra cristiana. ¿Qué diríamos de aplaudir a una persona? Y esto se está haciendo más y más. Cuando una persona se levanta y canta en la iglesia, todo el mundo aplaude. Y luego tiene la persona que salir y la gente sigue aplaudiendo. ¿A quién le están tributando honra y gloria y alabanza? ¿A Dios o al hombre? Y ahora me voy a meter en problemas porque voy a hablar de protemplo. ¿Cómo se nos ocurre, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a levantar fondos para un santo templo de Dios haciendo comilona? ¿Dónde encuentran ustedes en la Biblia que cuando se construyó el tabernáculo en el desierto, cuando se construyó el templo de Salomón, los reyes y Moisés le dijeron a la gente, vengan, vamos a vender empanadas, y vamos a vender viandas, y vamos a vender todas estas cosas, y todo el mundo venga y compre, y vamos a usar el dinero para construir un templo? Por eso la sierva de Dios dice que ese no es el método de levantar fondos. Hermanos y hermanas, si nosotros vamos a dar $5 por un plato de comida, mejor lo traemos y lo damos en el plato de comida. Debemos tener cuidado de no usar métodos egoístas, métodos seculares con propósitos santos, porque es lo mismo que encontramos con el pecado de Nadab y Abiú. Mi Biblia me dice que dieron con un espíritu de sacrificio, porque amaban a Dios y querían que tuviera un santo templo. Y hermanos y hermanas, nosotros, nuestras casas a veces son mejores, están en mejor estado que el templo de Jehová. Y por eso, como vimos la otra noche, Dios dice, este pueblo dice que no ha llegado el tiempo de construir. Hermanos y hermanas, Dios nos dice que ha llegado el tiempo de construir, pero usando los métodos correctos. Por varios años yo enseñé teología en la ciudad de Medellín, Colombia. Y durante todo el tiempo que estuve ahí, 6 años, y yo sé que varias otras personas antes de eso, tuvimos una lucha tremenda. Si ustedes compararan ese colegio en los tiempos cuando yo enseñé con el colegio ahora, casi no reconocerían el colegio, porque han hecho muchos edificios desde que yo enseñé allí. Aun cuando yo estaba, tenían los dormitorios, tenían el edificio de administración, tenían una escuela primaria, tenían un departamento de educación, tenían un auditorio a donde tenían los servicios culturales, a donde pasaban películas, pero no tenían un templo. Es decir, habían construido todos los edificios. Si ustedes van hoy, encuentran edificios de apartamentos, encuentran un edificio de 5 pisos de aulas, muy moderno, muy bueno, encuentran que han hecho una biblioteca nueva, han hecho toda clase de edificios, pero no un templo. Y la pelea era, ¿por qué no hicimos el templo primero? Porque el templo es lo más importante del plantel. Y los servicios religiosos se tienen en el auditorio, a donde se traen artistas para cantar, a donde se muestran películas los sábados en la noche, y como resultado, cuando uno va el sábado en la mañana ya, uno se da cuenta que la gente considera ese lugar un lugar secular. Porque hablan y cuchichean y mastican chicle y lo tratan como si fuera un lugar secular. La razón es que es un lugar a donde se tienen programas seculares y se tiene también programas religiosos. Pero no se ha construido una iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros debemos dedicar nuestra atención primero a lo de Dios, al templo de Dios, aún más que nuestra propia casa, aún más que lo propio nuestro. Debemos dedicar nuestra atención a edificarle una casa a Jehová. Ahora hablemos de un santo libro, otra cosa que Dios tiene santa. Él tiene el diezmo que es santo, Él tiene el templo que es santo, pero Él también tiene un libro que es santo. Déjenme preguntarles, ¿en el mundo hay muchos libros?
Dice el sabio Salomón, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de los huesos. Y eso es cierto. Yo a veces me quedo frustrado cuando yo voy a una librería y yo veo la cantidad de libros, y el 99% de esos libros dan soluciones a problemas que no son soluciones. Pura hojarasca humana, puros consejos humanos que no resuelven nada. Déjenme preguntarles, ¿esos libros son de papel? ¿Sí? ¿Tienen tapas? ¿Usaron tinta para publicarlos, sí o no? ¿Tienen verbos y preposiciones y sustantivos y adjetivos y todas partes gramaticales y de la sintaxis? ¿Tienen, sí o no? Claro que sí. Entonces, como la Biblia también tiene tapas y tiene papel y tiene tinta y tiene todas esas cosas, la Biblia es igualita a todos los demás libros. Porque es que la Biblia es especial. Segunda de Timoteo 3:15, Dios dice, en cuanto a Timoteo, le dice que desde niño has estudiado las sagradas escrituras o las santas escrituras. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que ningún libro tiene poder santificador como tiene la Sagrada Escritura. Sin embargo, ¿cuántos la estudiamos? ¿Cuántos tratamos la Biblia como un libro especial? ¿Cuántos de nosotros tenemos un estante especial en nuestra casa a donde va exclusivamente el santo libro de Dios? ¿En cuántas de nuestras casas la Biblia, ese sagrado libro, está reuniendo polvo y está de adorno mientras dedicamos nuestras mentes para ver televisión y para leer otras cosas? El libro de Dios permanece allí. Lo santo permanece sin investigarlo, sin leerlo. ¿Saben ustedes que nosotros podemos irrespetar la santidad de la Biblia desobedeciendo lo que dice? Podemos también hacerlo obedeciendo parcialmente lo que la Biblia dice. ¿Traemos nosotros nuestra Biblia a la iglesia? ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Levántenla. Todos los que trajeron la Biblia, levántenla. No, levanten la Biblia. No la mano, levanten la Biblia, bien alto. Déjenme ver todas esas Biblias. Bueno, tenemos un buen porcentaje, pero todos debemos traer nuestras Biblias a la iglesia. ¿Cómo manejamos la Biblia? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la llevamos? La tratamos como algunos predicadores de televisión que la agarran así y la tiran y la ponen sobre la mesa duro. Hermanos, este es un libro santo. Y este libro santo hay que tratarlo de esa forma. Hay que tratarlo en forma especial. Hay que tenerle un sitio especial. Hay que estudiarlo especialmente. Hay que obedecer lo que la Biblia dice. Algunos dicen, ay pastor, pero no sea tan fanático, eso es solamente un libro. Escuchen bien. Ustedes recuerdan la historia de Usa. Es una historia solemne, ¿saben? Y algunos acusan a Dios de ser duro, injusto. Porque Dios había dicho que no tocaran el arca. Le dijo a los sacerdotes, bajo ninguna circunstancia toquen el arca, porque el arca es santa. Y la Biblia dice que cuando el arca estaba regresando a Jerusalén, estaba subiendo una cuesta, y parece que estaba bien pedregoso, y entonces se movió la carreta, y parecía que el arca se iba a caer. Y la Biblia dice que Usa, uno de los sacerdotes, extendió la mano para sostener el arca para que no se cayera. ¿Tenía un buen motivo Usa? Claro, tenía la mejor motivación. Y uno pensaría que Dios diría, ¡qué bueno fue Usa! ¡Salvó el arca! Pero la Biblia dice que Usa desobedeció la palabra del Señor. Y tocó lo que era santo cuando Dios dijo que no se tocara. Y dice que en el acto cayó muerto. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos dice que algo es santo, nosotros debemos respetarlo.
Debemos tratarlo de una forma distinta, de una forma diferente, porque pertenece a Dios. Ahora hablemos un momentico del remanente. ¿Saben que la Biblia dice que Dios tiene una iglesia remanente que es santa? Vamos a leer algunos versículos que encontramos en la Biblia. Efesios el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Efesios el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Es un pasaje que ustedes conocen muy bien. Está hablando de la iglesia. Dice ahí lo siguiente, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Quién es el marido de la iglesia? Cristo. Y la iglesia es su esposa. ¿Cuántos maridos debe tener esa esposa? ¿Ah? ¿2 o 3? Esa iglesia debe tener un marido, es decir, que debe preservar la santidad de su matrimonio espiritual. Ahora notemos cómo Dios llama a ese pueblo. Levítico el capítulo 19 y el versículo 2. Levítico el capítulo 19 y el versículo 2. Note lo que dice Dios en cuanto a su pueblo, a su remanente. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué cosa? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios le dice a su remanente que sea ¿qué? Santo, porque Él es santo. Como Cristo es santo, Él quiere una esposa que sea santa y se conserve solamente para Él. Notemos 2 o 3 versículos más. Vamos a Éxodo, el capítulo 19, y el versículo 5 y 6, que ya hemos leído en otro contexto durante esta semana. Éxodo 19 y el versículo 5 y 6. Dios está hablando a su pueblo Israel y le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Tiene Dios un especial tesoro? ¿Tiene Dios un pueblo especial, sí o no? Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos de los pueblos del mundo son de Dios? Bueno, noten lo que sigue diciendo el versículo, dice, porque mía es toda la tierra. Es decir, todos los pueblos son de ¿quién? De Dios. Pero yo pregunto, aunque todos los pueblos son de Dios, ¿hay un pueblo que es santo? Aunque todo el dinero es de Dios, ¿hay una porción que es santa? Claro que sí. Aunque todos los edificios del mundo son de Dios, ¿hay un edificio especial que es santo? Sí. Ahora, en 1 de Pedro, el capítulo 2, encontramos una cita que repite lo que leímos en Éxodo 19. 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10. 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente que... gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tiene Dios, hermanos y hermanas, un pueblo santo? ¿Apartado exclusivamente para Él, el marido de la iglesia? Claro que sí. ¿Debe la iglesia mantenerse separada del mundo? ¿Debe la iglesia ser peculiar, distinta, santa, sí o no? Claro que sí. Pero me preocupa el hecho de que estamos viendo más y más entrar a la iglesia remanente costumbres que antes caracterizaban al mundo. Cosas como, por ejemplo, el uso de prendas en la iglesia. Videos en nuestras casas prohibidas por Dios. Cosas como modas que atraen atención a nosotros mismos en vez de glorificar a Dios. Recreaciones, yendo a sitios de recreación
que antes la iglesia no participaba en esas cosas? ¿Será que hemos perdido en gran medida el carácter santo de la iglesia? ¿Debe ser la iglesia diferente al mundo? ¿Debe ser la iglesia peculiar, un especial tesoro? ¿Debe resaltar por su piedad en el mundo, sí o no? Claro que sí, pero a veces la gente ni siquiera puede ver la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no es cristiano. Porque estamos enamorados de muchos maridos en vez de preservarnos solamente para Cristo Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14 al 18. Y escuchen bien lo que dice esto, porque es un pasaje clave. 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. Ustedes han leído este pasaje antes. Dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Y ahora escuchen esto: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora escuchen bien, ¿hay una condición para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo? ¿Hay una condición? Sí hay. Note lo que dice el versículo 17. Dice: por lo cual. Es decir, como Dios dice en el versículo 16, habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora dice, este es mi consejo: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y entonces dice: y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas. Hermanos y hermanas, nosotros debemos preservarnos como un pueblo peculiar, el especial tesoro de Dios, un pueblo santo, diferente. Algunos dicen: bueno, yo no quiero ser diferente, pero mi Biblia me dice que el pueblo de Dios siempre fue santo, siempre fue peculiar, y en gran medida eso lo hemos perdido en los últimos años. Ahora quiero hablar de un último aspecto que es santo. Y es algo que para los adventistas es muy especial. Me refiero específicamente al Santo Sábado. En Éxodo el capítulo 20 y el versículo 8 al 11 dice que Dios santificó el sábado. En un pasaje que leímos en nuestro primer tema aquí, Éxodo 16, 23, dice que mañana es el santo sábado de Jehová. Es decir, el sábado es santo. Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿cuántos días de la semana tienen 24 horas cada uno? ¿Todos los días tienen 24 horas? Entonces todos los días son iguales. ¿Cuántos de los días son de Dios? ¿Todos los días son de Dios? ¿Por qué son de Dios? Porque Él los hizo. Entonces, todos los días son de Dios. Entonces, como todos los días son de Dios, todos son santos. No. Ahora fíjense, hay 7 días, cada uno tiene 24 horas.
Para el que no estudia la Biblia, como todos los días tienen 24 horas, todos los días son iguales. Pero Dios ha dicho que hay un día específico que Él se reservó para Él, que se guardó para Él, que es el Santo Sábado. ¿Cuántas horas del sábado son santas? ¿Cuántas? ¿Completico? Hablemos de cuando venimos a la iglesia el sábado en la mañana. ¿Cuántas de las horas que venimos al culto el sábado en la mañana son de Dios? ¿Cuántas son santas? ¿Cuántas de esas horas? Todas. Sí, porque algunos miembros dicen cuando el pastor se pasa media hora, dicen, ¡ay, el pastor nos está quitando el tiempo! ¿Cómo le puede el pastor quitarles el tiempo cuando ese tiempo no es de ustedes? Y no le está quitando el tiempo a Dios porque está predicando la palabra de Dios. Dios se ha reservado 24 horas santas para Él. Algunos adventistas dicen, bueno, Dios va a entender si yo tengo que trabajar en el invierno, cuando el sol se pone temprano, entonces yo voy a trabajar un poquito después de la puesta del sol, y entonces como nada más un ratico, tal vez media hora, entonces el Señor va a aceptar eso. Eso es como decir que yo le devuelvo 9% del diezmo a Dios. Eso es como Nadab y Abiú que le ofrecen a Dios fuego extraño. Hay otros que dicen, ay, pero yo tengo que alimentar a mi familia, así que yo tengo que trabajar el sábado. La Biblia dice que yo debo alimentar a mi familia, y como la Biblia dice eso, entonces no tengo que guardar el sábado. Dios no entiende nuestras excusas. Dios dice, las horas del sábado son mías. ¿Saben ustedes cómo podemos nosotros quebrantar el sábado? Hablando de cosas seculares el sábado. Y caemos mucho en eso, ¿verdad? Nuestra mente se extravía y empezamos a hablar del income tax y empezamos a hablar de toda clase de temas seculares, porque nuestra mente no está enfocada en las cosas espirituales de Dios. Podemos quebrantar el sábado quedándonos en la casa. Y usted, ¿cómo así? Claro que sí. Jesús iba a la sinagoga los sábados y Él es nuestro ejemplo. Así que si nosotros nos quedamos en la casa, no estamos guardando el sábado como Dios quiere. Podemos quebrantar el sábado yéndonos a comer a un restaurante el sábado. Aquí no pasa eso. Pero les digo algo, en muchas iglesias americanas pasa muchísimo eso. Dicen, bueno, es preferible comer en restaurantes a donde después no tengo que lavar los platos. ¿Ve cómo la gente racionaliza? Si no tengo que lavar los platos, así que no desagrado a Dios lavando los platos. Entonces yo lo que hago es pagar para que otro los lave. Trabajar en lo secular, comprar y vender, ver televisión. Y usted dice, eso no pasa aquí. Que no. Yo he venido a semanas de oración acá y he hecho visitación los sábados en la tarde y he visitado hogares de adventistas donde cuando llego a la puerta yo oigo algo raro allá adentro. Seguro. Pero cuando se abre la puerta no se oye más. Se desapareció de repente. Jugar pelota los sábados, aún casualmente en la casa. En Isaías 58 dice que debemos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios, en el día santo de Jehová. Ahora, hermanos y hermanas, volvamos a la historia de Nadab y Abiú, con que comenzamos esta noche. ¿Ustedes recuerdan los 4 elementos de esta historia? Primero, ellos ofrecieron fuego secular como si fuera, ¿qué? Santo. Segundo, lo hicieron porque habían bebido, ¿qué? Vino. Tercero, como resultado de beber vino y ofrecerle algo secular como si fuera santo a Dios, ¿qué pasó con ellos? Fuego de Dios salió y los, ¿qué? Y los consumió. Y Dios mandó que a esos muchachos no se les llorara. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En el libro de Apocalipsis encontramos nosotros el cumplimiento final de esta historia de Nadab y Abiú. Y posiblemente estén diciendo cómo. En el libro de Apocalipsis nos habla de un poder que se llama Babilonia.
¿Cierto? ¿Y qué impone Babilonia? ¿Qué marca? La marca de la ¿qué? De la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? El primer día de la semana. ¿Y qué, según Apocalipsis, le da Babilonia a las naciones de la tierra? El vino. Ahora escuchen bien. Babilonia le da vino a las naciones. Cuando beben el vino no son capaces de distinguir ¿qué? Lo santo de lo profano. Y por lo tanto reciben la marca de la bestia en vez de recibir el ¿qué? El sello de Dios. ¿Y qué caerá del cielo sobre aquellos que no hacen distinción entre lo santo y lo profano? El mensaje del tercer ángel dice que caerá sobre ellos fuego y azufre y los consumirá. ¿Hay alguna conexión entre la historia de Nadab y Abiú y el libro de Apocalipsis? Claro que sí, pero ahora hagamos la aplicación específicamente. ¿Qué día de la semana santificó Dios? El séptimo día, sábado. ¿Qué día le ofrecen la mayoría de los cristianos? El domingo. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros ofrecer el domingo a Dios como día santo? Sencillamente porque no es santo. Es un día de trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿quién santificó el domingo? El hombre. Y el problema es que en la Biblia el hombre no puede santificar nada porque no es santo. Es decir, que al final de la historia los seres humanos le van a ofrecer a Dios un día secular como si fuera santo. ¿En qué difiere eso del pecado de Nadab y Abiú? En nada. Es ofrecerle a Dios algo que no es santo, como si fuera santo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y no es coincidencia, hermanos y hermanas, escuchen bien, de que originalmente Dios probó al hombre con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de los árboles del huerto eran de Dios? Todos eran de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era diferente en su apariencia de todos los demás árboles? La sierva de Dios dice que no, que era igual que todos los demás. Pero Dios arbitrariamente escogió ese árbol y dijo, este árbol es reservado para mí, no me lo coman. ¿O es que Dios le dijo a Adán y Eva, mira, ahí están los árboles del huerto, escojan uno del cual no quieran comer? ¿Ah? Dios le dijo a Adán y Eva, escojan ustedes de cuál árbol no quieren comer. Y entonces ese es el árbol que vamos a hacer, que va a ser el mío. No, señor. Dios dijo, este es el árbol. Y lo mismo Dios dice, este es el día. Él no dice, escoge tú cualquier día para descansar. Él dice, el séptimo día es el sábado. Y qué interesante que en el huerto de Edén, las dos cosas que Dios se reservó para él, el árbol y el sábado, en el principio Dios probó al hombre con el árbol y al final lo va a probar con el sábado. Y no es cuestión de un día versus otro día, porque algunos dicen, bueno, ustedes los adventistas creen que por el día se salvan. No, el día es solamente una forma en que nosotros mostramos si somos leales a Dios o no. Es como el árbol. Déjenme preguntarles, ¿el árbol en el huerto de Edén fue una prueba para los hombres? ¿Para Adán y Eva fue una prueba? ¿Ese árbol? Sí. ¿Y cuál era la prueba? A ver si ellos estaban dispuestos de obedecer la autoridad de Dios. Ahora, al final de la historia, ¿va a haber algo que Dios va a usar para demostrar si nosotros estamos dispuestos de obedecerle? Sí, ¿qué es eso? Un día.
Y algunos dicen, ¿qué importa un día, otro día? Entonces Adán y Eva podría haber dicho, ¿qué importa un árbol, otro árbol? Cuando Dios dijo, este árbol, no coman de este árbol, estaba hablando de ese árbol. Y la historia de este mundo demuestra que estaba hablando en serio, porque cuando ellos se participaron del árbol que no era de ellos, vino el pecado. ¿Creen ustedes que Dios está hablando en serio también cuando al final dice que Dios quiere que guardemos el séptimo día y recibamos el sello de Dios? Claro que sí. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros le ofrecemos un día secular como si fuera santo? ¿Se ofende igual que con Nadab y Abiú? Claro que sí. Ahora escuchen bien. La sierva de Dios dice que la observancia del primer día de la semana es idolatría. Y algunos me han preguntado, ¿cómo puede usted, pastor, decir que la observancia del domingo, del primer día de la semana, es idolatría? Escuchen lo que voy a decir, les voy a explicar por qué razón. Mucho tiempo estuve pensando y reflexionando sobre esto. Les voy a hacer algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién hizo el sol? Fácil, Dios lo hizo, ¿verdad? ¿Lo hizo para la adoración? Entonces, si ustedes usan el sol para la adoración, ¿qué es eso? Idolatría. Ahora déjenme preguntarles, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Lo hizo para la adoración? Entonces, si usted lo usa para la adoración, ¿qué es eso? Idolatría, porque usted está usando algo para la adoración que Dios no hizo para eso. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Muchos de ustedes trabajan y tienen patrones. ¿Qué tal si el patrón de ustedes le dice, todos los lunes a las 9 de la mañana nos vamos a reunir aquí en mi oficina para tener una reunión antes de comenzar la semana de trabajo? Y entonces ustedes no se aparecen el lunes, sino que el martes en la mañana a las 9 entran a la oficina y el patrón les dice, oiga, ¿por qué no vino ayer? Dice, no, a mí me gusta más el martes. Y además hoy es a las 9 también. No sea tan fanático. Lunes, martes, la misma cosa. ¿Qué va a hacer el patrón? Va a decir, sí, es verdad, buena idea, gracias. Olvídense. El patrón va a tomar las medidas. Ahora, Dios dice, el séptimo día es el sábado. ¿Sí o no? Y cuando Él dice que es el sábado, Él quiere que nosotros nos encontremos con Él ese día. El problema es que el domingo, cuando nosotros vamos a guardar el domingo, ya Cristo está trabajando. Él dice, yo vine ayer y tú no estabas. Porque Cristo promete venir el sábado. Porque es un día santo. Es como mi aniversario. Esa es una fecha sagrada. La fecha de mi aniversario, noviembre 17. Esa es una fecha. Santa, entre comillas, santa, ¿no? ¡Sagrada! Yo no lo celebro ni el 19 ni el 15. Es el 17. Porque ese fue el día que me casé. De la misma manera, Dios dice el sábado, yo no puedo venir el primer día porque ese no fue el día que Dios terminó su obra de creación. Ni puedo venir el quinto tampoco, porque ese Dios no había terminado su obra de creación todavía. Tiene que ser el séptimo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ofrecerle a Dios un día secular, como si fuera santo, es el mismo pecado de Nadab y Abiú. ¿Y cómo es que el mundo cristiano lo puede hacer? Muy sencillo. Se han bebido el vino de Babilonia. Y el vino de Babilonia son falsas doctrinas. Yo tengo un tema en cassette
totalmente sobre el vino de Babilonia. No puedo predicar eso ahora, pero el vino representa las falsas doctrinas de Babilonia. Y una de esas doctrinas es la idea de que el domingo es santo. ¿Y qué hace la gente? Se bebe el vino y por lo tanto no es capaz de distinguir entre un día que es santo y un día que no es santo. Y por lo tanto reciben la marca de la bestia, que es la observancia del primer día de la semana a sabiendas. Y dice que el fuego de Dios caerá sobre esas personas que no respetan la santidad que ha implementado nuestro Dios. Para concluir, me refiero a la historia de Caín y Abel. Ilustra el mismo punto. ¿Qué le había dicho Dios a Caín y Abel? Tráiganme un cordero. Pueden leerlo ahí en Génesis 4. Tráiganme un cordero. ¿Qué trajo Abel? Abel trajo un cordero. Dijo, Dios pidió un cordero, traigo un cordero. ¿Qué dijo Caín? Y pues ¿por qué tengo yo que traer un cordero? Si yo soy agricultor, yo lo que hago es sembrar yuca y ñame, plátano y maíz. Yo no tengo que traer un cordero, yo traigo lo que yo puedo ofrecerle a Dios. Y por lo tanto la Biblia dice que Caín le trajo a Dios, en vez de un cordero, le trajo frutas y vegetales. ¿Y qué dijo Dios? De verdad, Caín, gracias por traerme lo mejor que tú puedes. ¿Eso fue lo que le dijo Dios? Dios, está bien, Caín, no, tú fuiste sincero, tú trajiste lo mejor que pudiste, yo te lo acepto. Dice la Biblia que Caín trajo para ofrecerle como santo a Dios algo que no era santo, mientras que Abel le trajo a Dios lo que Dios pidió. ¿Se va a repetir esta historia al final de la historia? Claro que sí. Al final de la historia va a haber dos clases de adoradores a Dios, igual que al principio. Aquellos que guardan el santo sábado como lo ha mandado Dios, y aquellos que le ofrecen a Dios otro día que Dios no ha mandado. No hay nada nuevo debajo del sol. Y dice que el fuego cayó sobre el sacrificio de Abel, pero no cayó sobre el sacrificio de Caín. Y escuchen bien, dice que como resultado de eso, Caín se levantó para matar a su hermano. Al final de la historia, aquellos que ponen un sustituto se van a levantar para matar a los que obedecen a Dios. La Biblia enseña eso. La batalla final no va a ser entre ateos y cristianos. La batalla final va a ser entre dos diferentes clases de cristianos. Porque Caín y Abel eran hermanos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Aquellos que consideran lo que Dios dice seriamente y le ofrecen lo que Él dice como santo, y aquellos que no toman seriamente lo que dice Dios y le ofrecen lo que a ellos les conviene. Entonces, hermanos y hermanas, visitas, cuán importante es que nosotros hagamos una distinción entre lo santo y lo secular. Es un asunto de vida y muerte, y hermanos, si nosotros no aprendemos a hacerlo ahora, no lo vamos a hacer después. ¿No creen ustedes que si nosotros no somos fieles a Dios en distinguir lo santo de lo que no es santo, más adelante vamos a distinguir el santo sábado del domingo cuando nuestra vida está en juego? Yo creo que me refería a un versículo donde dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Si no eres fiel en distinguir lo santo de lo profano hoy, ¿qué te hace pensar que mañana lo vas a hacer? El que es fiel en lo poco ahora, en lo mucho será fiel. Hermanos y hermanas, oremos a Dios para que Dios nos dé discernimiento espiritual para distinguir lo que es santo de lo que no es santo. Para que respetemos su santo diezmo, respetemos su santo templo, respetemos su santo libro, seamos su pueblo santo y peculiar, guardemos su santo sábado, para que el mundo vea que este es un pueblo especial y quieran ellos tener la experiencia que tiene este pueblo especial. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que tú nos has dado a través de tu palabra esta noche. Señor, hemos fracasado tantas veces en rendirte el homenaje que tú te mereces, y por eso esta noche te pedimos perdón.
Pero pedimos más que perdón. Pedimos que por medio de la presencia de tu Santo Espíritu, tú nos des ese discernimiento espiritual, ese colirio que necesitamos para distinguir lo santo de lo profano, para que podamos conservar lo santo solamente para ti, que podamos respetar lo que tú has reservado para ti mismo. Señor, te pido que bendigas esta iglesia, que sea una iglesia que tenga el poder de lo alto. Señor, las visitas que están en nuestro medio, te ruego que también las bendigas, que puedan tomar una decisión definitiva de seguir tus caminos. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado y por contestar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.